Yo quiero preguntar en esta noche, ¿cuántos de ustedes no son bautizados con el Espíritu Santo? Yo le voy a pedir que se coloque de pie. Decimos que son el 70%, para no decir 80%, 70%. Dios le bendiga por sus asientos en esta noche. Yo digo con un culto como hoy a la noche, en donde la presencia de Dios se sintió tan cerca y no pudieron recibir las promesas del Espíritu Santo. Ahora viene otra pregunta. Los que fueron bautizados con el Espíritu Santo, voy a pedir que se ponga de pie. Ahora yo voy a pedir de los que están de pie, solo se van a quedar de pie aquellos que durante este mes lloraron en la presencia de Dios. Ustedes se van sentando. Que durante este mes hablaron en lengua, que durante este mes profetizaron, solo ellos se van a quedar de pie, el resto puede ocupar asiento. Dios les bendiga, hermanos, siempre sí. ¿Qué es esto? Una generación que va a suceder a estos hombres, aleluya, siervos de Dios. Algunos hombres y mujeres vacíos. Me acuerdo, hermano, recibí, aleluya, me convertí en el año 2004, me bauticé el 27 de julio del año 2004, pero recién acepté a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador en el año 2006, porque antes venía como algunos como espectadores, me senté aquí muchas veces en el Congreso de Jóvenes, estuve aquí sentado como espectador y de la misma manera que llegaba, me iba a mi hogar. En el año 2006 nos juntamos entre 3 muchachos y empezamos a recorrer los anexos porque brotó a nosotros ser bautizados con el Espíritu Santo. Íbamos en un anexo y cuando salíamos del culto llegaba la noticia: en tal anexo Dios derramó de su Espíritu Santo. Nosotros el próximo culto íbamos corriendo a aquel anexo temprano a orar y a esperar. Culto normal, salíamos de allí y llegaba la noticia: en aquel anexo allá Dios derramó del Espíritu Santo. Un mes anduvimos así, de un anexo en otro anexo, en otro anexo, porque teníamos ansia de ser llenados por el Espíritu Santo. Me acuerdo como si fuera hoy, martes, fuimos a un culto en un anexo nuevo que se había abierto, no hacía mucho tiempo, en donde para llegar había que cruzar un lago, una laguna que había allí. El anexo era de la pared de machimbre, el techo de ondalí, no sé si alguno de ustedes sabe lo que es, pero es el cartón negro ese que se usa para prender fuego. Y la otra parte era de plástico, esa lana negra.
era el techo del anexo. Llegamos al culto temprano. Las 7 de la tarde estábamos orando, aleluya. Porque el que quiere recibir la promesa del Señor, él tiene que ser puntual, porque en un momento decisivo Dios derrama de su gracia. Llegamos, me arrodillé a orar y escuché una voz que me dijo: hoy yo voy a hacer algo grande. Y mira a mi compañero a ver lo que había sucedido. Y le dije: ¿me hablaste? No, no te dije nada. Y volví a escuchar aquella voz que hoy entiendo que era el Espíritu Santo. Dijo: hoy yo voy a hacer algo grande. Bendito sea el nombre del Señor. A mitad del culto, el Señor derramó de su Espíritu Santo. Fuimos bautizados 5 jóvenes con el Espíritu Santo. De mi casa al anexo quedaba 3 kilómetros, pero yo iba hablando en lengua en la calle. Aleluya, iba profetizando. Aleluya, aquel fuego no se había apagado. Aquel fuego seguía vivo, aleluya. Hoy, año 2025, pasaron más de 18 años y yo sigo con aquel mismo fuego que cuando vengo a la iglesia y no puedo llorar, no puedo hablar en lengua, yo digo como decía el salmista: oh Jehová, examíname, aleluya, revela un oculto que hay en mí, pero yo quiero sentir tu presencia. Y cuido, ¿sabe por qué? Porque la palabra del Señor lo dice: no contristéis al Espíritu Santo, con el que fuiste sellado para el día de la redención. No entristezcáis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. No ofendéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y hoy veían, creo que para la apertura del culto, Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Vio que cuando usted coloca 2 brasas juntas y coloca una que está encendida en el medio y usted empieza a soplar, a avivar, hermanos, a soplar, ahí usted empieza a avivar el fuego. 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 Aleluya. Y aquella brasa que está casi perdiendo el fulgor, usted empieza a soplar. Ella prende el fuego y prende el carbón que está de un lado y prende el que está del otro. Y usted tiene un fuego grande. ¡Gloria a Dios! ¿Qué tal si usted empieza a avivar el fuego en esta noche? ¿Qué tal si le pedimos al Señor, aleluya, que el viento del Espíritu Santo empiece a avivar el fuego en esta noche? ¿Qué tal si usted empieza a decir: Señor, aviva el fuego de Dios, del don de Dios que está en mí? ¿Y sabe por qué pregunté cuántos eran bautizados con el Espíritu Santo y cuántos todavía tenían la llama encendida? Porque hoy nosotros vamos a pedir que el fuego de Dios empiece a soplar. El fuego de Dios va a tener que empezar a soplar. Bendito sea el nombre del Señor. Vivimos en una época muy cómoda. Vivimos en un tiempo, aleluya, yo creo que es el tiempo perfecto. Y si no me equivoco, el pastor Ramos dijo hoy que vivimos en el tiempo de la gracia, en donde usted no tiene que inventar nada, está todo hecho. Usted no tiene que preocuparse por qué va a cantar. Tiene 360 himnos para cantar en los escenarios. No tiene que inventar nada.
Usted que toca el instrumento ya no tiene que inventar nada, está todo hecho. Mira allí la partitura y solamente ejecuta. Es un tiempo de gloria, es un tiempo de gracia en la que nosotros vivimos. Pero en el tiempo que profetizó Isaías, en el tiempo que Isaías tuvo visiones, era un tiempo difícil. Isaías profetizó en el periodo más crucial de Judá y de Israel. Isaías, aleluya, profetizó en el tiempo, aleluya, donde Jeroboam era rey y había otros 6 reyes menores, aleluya, pero ellos, muchos de ellos, adoraban a dioses falsos. Bendito sea el nombre del Señor. En un tiempo donde los ricos oprimían a los pobres, donde las mujeres dejaban sus hogares y se dedicaban a la prostitución, aleluya, salían de sus hogares y se entregaban, aleluya, a los deseos carnales. Isaías tuvo que profetizar en un momento muy duro, aleluya. Isaías profetizó, bendito sea el nombre del Señor, cuando muchos de los sacerdotes y profetas se habían vendido, se habían entregado a la borrachera, se habían entregado a los placeres de la carne. En ese año Isaías se tuvo que poner de pie y hablar con el pueblo del Señor. Y si usted ve el libro de Isaías, él no empieza con una carta de salutación, sino que dice, Isaías capítulo número 1 y el verso número 2 dice: y oí cielo y escuchad tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, aleluya, y lo engrandecí, pero ellos se volvieron contra mí. Ese era el pueblo que Dios amaba. Ese era el pueblo el cual, bendito sea el nombre del Señor, Dios continuamente tenía proyectos. Pero el pueblo hacía un tiempo las cosas bien y luego volvía a pecar. El pueblo andaba un tiempo bien, pero después se desanimaba. Por eso la palabra del Señor dice, el verso número 29, Él da esfuerzo al cansado. Y cuando dice que Él habla de Jehová, yo soy. Cuando dice Él habla de Jehová, aleluya, El Shaddai, el Todopoderoso. Cuando dice Él habla del Dios, aleluya, Sabaoth, aleluya, el Dios de los ejércitos. Él da esfuerzo al cansado. Lo que hacía Dios era colocar nuevo ánimo al que estaba desanimado. Se dice, hermanos, algunos dicen que la Biblia tiene 66 libros, pero algunos escritores dicen que el libro de Isaías es la Biblia en miniatura. Tiene 66 capítulos. Usted puede encontrar en Isaías el amor que tenía Jehová por su pueblo. Y él relata en el capítulo número 5 del libro de Isaías, hace, aleluya, el relato más grande encontrado en el libro de Isaías. Es el capítulo número 5, donde habla de la viña del amado. Isaías fue el profeta conocido como el profeta mesiánico. Usted puede leer en el libro de Isaías, capítulo número 53, y yo le voy a relatar en esta noche. 53 de Isaías dice así: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos
curados. Isaías tiene la revelación más grande, que es el sacrificio, que es el sufrimiento y que es el amor más grande, que después Juan lo dice en el capítulo número 3 y verso número 16 del libro de San Juan. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito por usted y por mí. Isaías fue un joven sufrido. Si bien la familia de Isaías tenía condiciones económicas, si bien la familia de Isaías pertenecía en tercera generación a la familia real, Isaías sufría. Yo creo, hermanos, que el 70% que está aquí y no tiene el Espíritu Santo tiene miedo, porque yo tenía miedo. Yo decía, ¿qué van a decir la gente al escucharme hablar en nueva lengua? ¿Qué va a decir mi entorno a ver de que yo levanto mi mano y glorifico a Dios? Aleluya. Pero el Espíritu Santo provocó un cambio en mi vida. ¿Te se acuerda aquel pasaje cuando Jesús llega a la orilla de la ribera y ve a un hombre pescando y le llama? Le dice, Pedro, sígueme. Yo ya no te voy a hacer, no vas a ser más pescador de peces, sino que vas a ser pescador de hombres. Y Pedro le siguió al maestro. Hay muchos aquí que somos seguidores, pero no vivimos. Y ahora usted me va a entender en esta noche. Pedro le seguía al maestro. Pedro fue aquel hombre que cuando se acercaron al Señor, él sacó la espada y le sacó la oreja. Estaba prohibido tocar al maestro. Él era un fiel guarda. Pedro fue aquel hombre que cuando dudaron del Señor que venía caminando, él y el Señor Jesucristo rompieron la ley de la gravedad. Porque él miró y dijo, si eres tú, da la orden que yo vaya a tu encuentro. Y fue Pedro quien caminó sobre las aguas. Pero todavía no había ganado un alma. Todavía Pedro no había ganado un alma. Pero Pedro fue aquel que en el libro de Mateo, capítulo número 16, reunidos, el Señor le dijo, ¿qué dice la gente de mí? ¿Quién soy yo? Y algunos le dijeron, y dicen que sos Elías, algunos dicen que sos Moisés. Y él dijo, ¿y ustedes qué dicen? Y Pedro agarra y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le mira y le dice, Pedro, bendito eres tú, porque no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Pero todavía Pedro no había ganado nada. Pedro era aquel como nosotros, que a veces negamos al maestro. Algunos niegan al maestro. Negaron al maestro hoy antes de venir, cuando le dijeron, nos vemos en el Congreso y allí nosotros vamos a pactar. El Congreso no es para venir a buscar novia o novio. El Congreso es para venir a recibir de parte del Señor. No, pero algunos coordinaron. Yo creo que le tuvieron miedo al tigre hoy porque entraron todos allá. Porque allá afuera estaban dados de la mano algunos. Parece que el tigre le corrió para adentro. Y Pedro
fue aquel, hermano, que cuando llegaron, hicieron un fuego, y Pedro se puso allí, vino uno y le dijo: tú eres uno de ellos. Dijo: no, yo no soy. Y ahí se corrió un poquito más para allá y vino otro y dijo: tú eres uno de ellos. Y Pedro dijo: no, yo no soy. Y volvió otro y le dijo: tú eres uno de ellos. Y Pedro, ya medio exaltado, le salió el hombre de adentro y dijo: no, hombre, yo no soy de aquellos. Y escuchó que el gallo cantó. Y es que escuchó que el gallo cantó porque le había negado al Señor. Ese era el Pedro. ¿Sabe que alguno escuchó y el gallo cantar cuando escuchó el Espíritu Santo hablar? Y al toque se acordó que le dio el maestro mirando pornografía. Al toque se acordó, leía el maestro. Aleluya. Yo quiero hacer un paréntesis nomás, hermanos. Pero algunos llegan ahora al maestro vendiendo fotos de su cuerpo. Ahora descargan una aplicación y allá las chicas de las 2:48 hacen la pose, sacan fotos, suben a las redes y están vendiendo su cuerpo por fotografía. Miraron el maestro. Ahora vamos para este lado. Porque alguno de ustedes negó al maestro esta noche. Cuando antes de venir usted abrió la aplicación que no tenía que abrir y estuvo mirando cosas que no tuvo que mirar, y viene y se sienta acá y va a decir entre medio, no sé cuánto debe haber aquí, hermanos, 2,000, 3,000, 4,000, 3,000, vamos a ponerle un tope, 3,500. ¿Usted piensa que va a quedar escondido entre 3,500 personas? Pedro no quedó escondido. Usted no va a quedar escondido en esta noche. Por delante de ojo porque así le miro bien. Creía yo, Manaya, no va a quedar escondido en esta noche. Pero ese era Pedro, hermanos. El Pedro que andaba con el maestro, pero el maestro todavía no estaba en él. Ahora Pedro tiene un encuentro con el Señor después de haberle negado, porque Pedro cada vez que iba a tocar cuando iba a rayar el sol que el gallo iba a cantar, Pedro jugaba mar adentro porque no podía escuchar el cantar del gallo, porque le venía el flashback, le venía a la memoria que él había negado al Señor. Pero cuando vio, le dijeron: Pedro, allí en la orilla, allí está el maestro. Y Pedro dijo: ¿es el maestro? Sí. Y Pedro se lanzó allí y el Señor le preguntó: hijitos, ¿tenés algo para comer? Y le dijeron: no, no tenemos. Y el Señor ya le tenía preparado un desayuno. Dios no lo había reclamado, Jesús no lo había reclamado, sino que le tenía la comida preparada. Jesús no te está reclamando nada en esta noche. Él tiene todo. Es solamente usted servirse. Es solamente usted decir: maestro, te le niego, pero perdóname. Pero ahora viene el cambio. Pedro se sentó con los 120 en el día del Pentecostés. Dice que Pedro llegó, miró, yo creo que me he arrepentido, igual que usted, llegó así que no me vean. Se sentó y allí estaba Pedro.
Señor Jesús. Me imagino yo, permítame ilustrarlo, hermano, porque alguno no hizo, pero Pedro hizo. Él estaba allí, Señor Jesús. Tú prometiste y dijiste que tú te irías al cielo, enviarías al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con nosotros 24/7, aleluya, 24 hours, all the day. Bendito sea el nombre del Señor. Pedro estaba allí sentado con los 120, esperando. Pasó una hora, pasó 2 horas, pasó el día, pero Pedro no se movía. Pedro estaba allí, y dice la palabra del Señor que de repente empezó a soplar un viento recio. Empezó a soplar un viento recio. Descendió el viento recio, y con el viento recio descendió el fuego, y con el fuego, aleluya, el don de lengua, el don de profecía, y allí fueron bautizados con el Espíritu Santo. No era un Espíritu Santo emocional que habla hoy en lengua y mañana ya no se acuerda. No era un Espíritu Santo emocional que salía del Congreso y volvía de la misma forma. Era un Espíritu Santo lleno, que cuando le dijeron y empezaron a murmurar y a decir: estos están todos borrachos, ¿qué les pasa a esto? Están ebrios. Pedro sale y defiende la obra de Dios y habla, y 3.000 almas se convierten a Cristo, y ahí empezó a ser Pedro el pescador de hombres. 5.000 almas en multitud ganó Pedro. Un Pedro transformado por el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos jóvenes transformados por el Espíritu Santo. Pero Isaías, para poder ver la gloria de Dios, él tuvo que pagar un precio. Isaías tuvo 4 visiones. Y en todas las visiones él pudo ver el ángel del Señor. Pero en el capítulo número 6, la vida de Isaías fue transformada, porque Isaías era un espectador que podía escuchar la voz de Dios, que podía transmitir aquello que Dios tenía para el pueblo. Pero ahora Isaías tuvo un encuentro con el Dios de los dioses. Ahora Isaías tuvo un encuentro con Jehová, bendito sea el nombre del Señor. Y en el capítulo número 6 empieza el relato diciendo: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y su falda cubría todo el templo, aleluya, y por arriba de él estaban los serafines, bendito sea el nombre del Señor, cada uno con 6 alas, con 2 se tapaban los pies, con 2 se tapaban el rostro, y con 2 volaban, aleluya, y cada uno decía el uno al otro: santo, 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 santo es Jehová de los ejércitos. Y sigue diciendo: y los quiciales de las puertas se estremecieron, aleluya, y la voz de aquel que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo
de labios inmundos. Habito, aleluya, en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Imagínense, hermanos, un hombre que había tenido visión de parte del Señor, ahora tiene un encuentro especial. Y lo primero que él dice es: ay de mí. ¿Sabe por qué? Porque él vivía en el mismo lugar que vivían los adúlteros, los fornicarios, aquellos que se habían vendido, aquellos que se habían olvidado de Jehová. Allí vivía Isaías. Y lo primero que Isaías hizo fue reconocerse. ¿Qué tal, hermanos? Si en esta noche nosotros nos reconocemos delante del Señor. ¿Qué tal si usted cierra su ojo? Cierra su ojo un ratito, hermano. Jóvenes, cierra sus ojos y piensa en esta noche: ¿por qué no recibí el Espíritu Santo? ¿Será que mis ojos no estuvieron viendo cosas inmundas? Mis labios no estuvieron, aleluya, hablando cosas que no se debían. Porque ahora va a descender la presencia de Dios en nuestro medio. Ahora el Señor quiere empezar a hacer descender la presencia de Él en nuestro medio. Pero primero tenemos que reconocernos. Tenemos que reconocernos delante de Dios. Cuando fueron a buscar, cuando David, segunda de Samuel, capítulo número 6, cuando David fue a buscar el arca en la casa de Abinadab, dice que prepararon un carro. David mandó a preparar un carro, oro, la mejor madera, los mejores bueyes. Y le dijeron: ¿sabe qué, David? Vamos a ir a buscar el arca. El arca representaba la presencia de Dios. La presencia de Dios estaba en la casa de Abinadab. Aleluya. Cuando llegaron a la casa de Abinadab, subieron el arca, que era la presencia de Dios, y pusieron en el carro. Aleluya. Y emprendieron el viaje de nuevo hacia el palacio real. Me llama la atención de que Abinadab en ningún momento le dijo al rey David: rey, el arca no se lleva así. Me llama poderosamente la atención que en ningún momento Abinadab le enseñó a los hijos que el arca no se debía de tocar de cualquier forma, sino que subieron el arca, pusieron en el carro, y cuando se iban de camino, uno de los bueyes tropieza y uno de los hijos de Abinadab coloca la mano para atajar y cae muerto. ¿Y usted por qué pasó a cantar acá arriba? ¿Y usted por qué pasó a cantar aquí arriba? Aquí el lugar santo. Aquí donde se empieza a mover la presencia de Dios. Sale aquí, recibe. Pero después llega uno y dice: ¿sabe qué, rey? El arca tiene que cargar a los sacerdotes. El arca, para poner en el hombro, se tiene que cargar.
El sacerdote se ponía de rodillas, agarraba el arca que significaba la presencia de Dios y ponía sobre sus hombros. ¿Me está entendiendo en esta noche usted que quiere cargar presencia de Dios? La presencia de Dios no se carga con innovaciones. La presencia de Dios no se carga con esa manía de usted mover las manos así. La presencia de Dios no se carga echando nuestro culto humo y lucecita para girar, para sentir la presencia de Dios. Las cosas de Dios no hay que ignorar. La presencia de Dios no se innova. La presencia de Dios se carrea en vaso de barro. Pero ahora no queremos traer más la Biblia ni el diario. No bajamos la aplicación, aleluya, y empezamos a llorar. Guarda que la presencia de Dios te va a salir al encuentro. ¿Sabe cómo se carga el arca? De rodillas. El arca de rodillas. El arca no es con YouTube. El arca no es, aleluya, con el Facebook, con el Instagram. Aleluya, el arca de rodillas. Tiene que haber rodillas para cargar la presencia de Dios. De rodillas, el arca, la presencia de Dios se lleva de rodillas, no se lleva de cualquier forma. Por eso, aleluya, la presencia de Dios no desciende del todo, porque aquí hay algunos que piensan que llevar el arca de Dios, la presencia de Él, es colocar en el bolsillo. No es cuento, la presencia de Dios es vida. La presencia de Dios es algo especial. Yo lo entiendo, porque a mí me pasó, pero yo lo entiendo y me duele. Aleluya. Al ver un 70% de nuestra congregación en esta noche sin presencia de Dios. Si usted pudiera tocar este corazón hoy, parece que le va a dar un piripaque, aleluya, en cualquier momento va a parar. 70% con falta del Espíritu Santo. ¿Qué va a ser de nuestra generación venidera? ¿Qué va a ser, aleluya?
le va a dejar el manto? ¿A quién, Pastor Ramos, usted le va a dejar el manto? ¿A quién, Pastor Jorge, usted le va a dejar el manto? 70% de ellos no son bautizados con el Espíritu Santo. Pero tan filosos porque quieren ocupar lugares privilegiados. Y usted le pregunta, ella quiere ser pastor, evangelista, sin gracia, sin Espíritu Santo. Yo siento un fuego en esta noche. Aleluya. Yo siento un fuego en esta noche. Pero hay una preocupación en mi corazón. Pero este fin de semana Dios va a marcar. Traiga yo, manaya, ya soleía canta, traiga yo, manaya. Dios va a colocar el sello. El domingo no se van a querer ir a sus casas. El domingo le van a salir de acá, aleluya, hablando nuevas lenguas. Van a ir a su casa. Creía yo, manaya, van a empezar a ejecutar la acordeón, aleluya. Y aquello que te atormenta va a ser derribado. Aquello, aleluya, que te espera cuando salís de aquí, aleluya, va a ser derribado, porque vas a llevar presencia de Dios, aleluya, vas a llevar todo aquel que quiera, es para todo aquel que quiera. El Señor no va a hacer excepción de personas, es solamente usted reconocerse y decir, Señor, yo te negué, yo te fallé, aleluya. ¿Y sabe lo que va a hacer Dios? Vino el querubín diciendo santo, santo, santo. Y del altar, de la brasa que había en el altar, de lo que había en el altar, santo, santo, tomó consigo una brasa, aleluya, en una pinza. Y vino hasta donde estaba Isaías. Creía yo, manaya, aleluya. Y le puso la brasa en la boca de Isaías. Isaías empezó a hablar cosas diferentes. Aleluya. La brasa de Jehová te va a tocar. Y ese instrumento va a sonar de una manera diferente. That's what
Deje que el Espíritu de Dios se mueva. Tenemos toda la noche para estar con Él. Esto es solo para entendidos. Pero la brasa tiene que ser del altar de Dios. Si la brasa es del altar de Dios, no se va a apagar. Usted que tomó brasa prestada de fuego extraño, cambie la brasa de esta noche. Usted que tomó brasa prestada, aleluya, de fuego extraño, cambie en esta noche. Ya voy a entregarles, pero yo siento una presencia. Los que necesitan, a ver cómo explicarme para que no me malentiendan, aquellos jóvenes que fueron bautizados con el Espíritu Santo, pero están en el Apocalipsis 3:20, el Señor está a la puerta llamando, porque quedó afuera. Yo te invito a que te coloques de pie allí donde estás. Aleluya, aquí no hay nadie. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué le pido que se coloque de pie? Porque Dios va a renovar en esta noche.
Dios va a renovar en esta noche. Dios te va a renovar en esta noche. Aleluya. El propósito que yo tengo es grande con tu vida. Y por poca cosa dejaste de honrar mi nombre. Pero en esta noche el Señor te va a renovar. Ahora el fuego del altar. Levante sus manos en esta noche, porque va a recibir el fuego del altar. Pero usted tiene que sentir que la presencia de Dios es la que le va a tocar en esta noche. Aleluya, aleluya. Coloquémonos de pie en esta noche, hermanos. Yo quiero orar con ustedes. Aleluya. Usted sabe, en los 128 de Sion, solamente el coro. Yo voy a pedir que ustedes me ayuden, no estoy bien en mi garganta. Los 128. Sin instrumento, hermanos, solo el coro. ¿Encontraron? Amén. Habla Dios.
Señor, nuestro